Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la qué hora que estén viendo este video. También lo vamos a este video, como en el de sistema digestivo, para que digestivo vamos a dividirlos en varias partes por una cuestión de la aplicación, ¿sí? Eh, Vamos a empezar con lo que es el sistema nervioso. Algo estuvimos viendo la otra vez en clase cuando ustedes estaban en el instituto y yo en mi casa, ¿sí? Bien, el sistema nervioso, uno de los sistemas más complejos de todo lo que es el cuerpo, ¿sí? Habíamos dicho que es un sistema muy chico, que tenía representaba un porcentaje muy poco de lo que es el peso corporal, o sea, representa el 3% del peso corporal y que pesa 2 kilos aproximadamente. Es el más pequeño, uno de los más pequeños, pero que realiza funciones muy complejas y regula todos los otros sistemas, ¿sí? Este sistema nervioso habíamos dicho que está organizado de dos formas. Una de las formas es organizarlo por su ubicación. Y tenemos al sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central siempre está protegido por estructuras óseas. Y en este sistema nervioso central encontramos al encéfalo, que la estructura ósea que protege al sistema nervioso central, perdón, al encéfalo es el cráneo, la bóveda craneana, ¿sí? Mu- que está protegido por los músculos de la cara y perdón, los huesos de la cara y los huesos del cráneo, ¿sí? Y también tenemos a la médula espinal dentro de este sistema nervioso central, que está protegida por las vértebras y se comunica con el encéfalo a través del agujero magno, que es un agujero que se encuentra en el piso del cráneo. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico. Periférico significa que está por fuera, las extremidades y demás, fuera, al sistema nervioso periférico que está compuesto por nervios, por ganglios, por plexos encéficos y por receptores sensoriales. ¿Sí? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, ese que se cuenta por fuera del sistema nervioso central, se subdivide también de tres formas. Por un sistema nervioso somático, por un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso entérico. ¿Sí? Sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. También debemos recordar lo que hemos visto en las primeras unidades, lo que era sistemas de retroalimentación. ¿Se acuerdan que estos sistemas de retroalimentación tenían un estímulo, tenían un receptor, tenían un centro de control y tenían un efector? Un estímulo podía ser cualquier cosa externa o interna que provocaba la reacción de un receptor. Y este receptor mandaba una señal a un centro de control para que este centro de control emita una respuesta y un efector la puede realizar, ¿sí? Este sistema de retroalimentación, este centro de control, dentro de lo que son el sistema de retroalimentación, está compuesto por el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son los que regulan todas las actividades de nuestro cuerpo, ¿sí? Este centro de control está compuesto por sistema nervioso y sistema endocrino. Bien, el sistema nervioso somático, que pertenece al sistema nervioso periférico, está compuesto por dos tipos de neuronas, ¿sí? Neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y de acción voluntaria. ¿Qué significa que sea de acción voluntaria? Que yo elijo conscientemente, por ejemplo, mover mi brazo, cerrar o abrir los ojos,
mover una pierna, ¿sí? A este se llama el sistema nervioso somático porque es de acción voluntaria. Y acá tenemos en el dibujo un receptor sensorial, por ejemplo. Nos pinchamos con una aguja. Este es un estímulo. El pincharse con un ojo, un estímulo. Este estímulo es recibido por un receptor sensitivo, ¿sí? Que va a recibir este estímulo. Este receptor sensitivo viaja, este estímulo viaja por una neurona sensitiva, aparte de lo que es la médula espinal, al sistema nervioso central, y este estímulo es recibido por el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, y la médula espinal va a alargar una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Esa respuesta va a viajar por una neurona motora y va a hacer acción en un músculo esquelético. Por ejemplo, retirar la mano cuando nos pinchamos. Y eso es de acción voluntaria, por ejemplo. A menos que seamos sadomasoquistas y dejemos la mano puesta en esa aguja. ¿Sí? Esto es lo que sería el sistema nervioso somático, aquel de acción voluntaria. Un estímulo, por ejemplo, como dijimos, ya sea una aguja, es un estímulo que viaja a través. Lo recibe un receptor sensorial o sensitivo, viaja este estímulo por una neurona sensitiva, llega al sistema nervioso central larga una respuesta que viaja por una neurona motora hacia un músculo esquelético y este músculo esquelético se contrae para que nosotros retiremos la mano, el pie o cualquier zona del cuerpo para que no nos sigamos lastimando. Después tenemos al sistema nervioso autónomo. Este es de acción involuntaria. Involuntaria. Nosotros no elegimos para nada, no somos conscientes de hacer determinadas cosas. Y también está constituido por neuronas sensitivas, por neuronas motoras. Este sistema nervioso autónomo está constituido por dos porciones, ¿sí? Y por dos porciones de la parte motora, ¿sí? Sistema nervioso, recordemos que hay neuronas tanto sensitivas como motoras, pero la parte motora de este sistema nervioso tiene dos ramas. Una división simpática o sistema nervioso simpático, que es el de acción de lucha y huida, y un sistema nervioso parasimpático o división parasimpática, que es el de acción de reposo y digestión. Y habíamos hablado que la división simpática es de acción de lucha o huida. Habíamos puesto un ejemplo, por ejemplo, aparece alguien de la nada y nos quiere robar. En ese momento nosotros vamos a tener una respuesta, ¿sí? De querer enfrentarnos a esa persona o de querer huir. Y van a pasar cosas dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo se van a dilatar nuestras pupilas porque tiene que recibir más luz, se va a acelerar nuestro corazón, o sea, vamos a entrar en taquicardia, ¿sí? Porque eh, las células van a necesitar más aporte de nutrientes y oxígeno, nuestros músculos se van a empezar a contraer con más fuerza, ¿sí? Y van a suceder varias cosas que van a eh, permitirnos realizar estas acciones de querer enfrentarnos o huir. Esto se le llama sistema nervioso simpático, que realiza varias cosas dentro de nuestro cuerpo. En cambio, si estamos mirando una serie tranquilos en nuestras casas, entra en juego este nervioso parasimpático, el otro, que es el de acción de reposo y digestión. Ahí ya nuestra pupila no se va a tener que dilatar, nuestro corazón no se tendrá que acelerar, ¿sí? Eh, Nuestro sistema digestivo, aparato digestivo, va a entrar en peristalsis, ¿sí? Va a haber más secreción de saliva, etcétera, porque estamos relajados, ¿sí? Estas son las grandes diferencias entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y como siempre les digo, no se queden con lo que uno dice en clase, sino rellenen con la lectura del libro. Y acá en esta imagen tenemos a un lado el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, como se les conocía antes,
o visceral, y por otro, un sistema nervioso somático, ¿sí? Y acá vemos dos reflejos, un reflejo somático del sistema nervioso somático y un reflejo visceral del sistema nervioso autónomo. Vieron que, por ejemplo, hay un estímulo que viaja por una neurona sensitiva, llega al sistema nervioso central, el sistema nervioso central larga una respuesta que va a llegar a una parte eh, del cuerpo a través de una neurona motora. Por ejemplo, en este caso, está llegando a intestino. ¿Para qué? Para que el intestino, por ejemplo, secrete alguna sustancia o para que el intestino se contraiga, se relaje, ¿sí? Esto es un reflejo visceral controlado por el sistema nervioso autónomo. Y por estas dos divisiones. También un reflejo somático, ahora como que habíamos visto recién, pincharnos con algo. Nosotros elegimos salir de esa situación. Bien, uno de acción voluntaria y el otro de acción involuntaria. Y por otra parte tenemos al sistema nervioso entérico, que está en la parte de lo que es todo lo que es el tubo digestivo, dentro de las túnicas del sistema digestivo, que habíamos visto que dentro de las túnicas digestivas hay un plexo mientérico y un plexo submucoso. Un plexo mientérico que se encuentra en la capa muscular del tubo digestivo y el plexo submucoso que se encuentra dentro de la capa submucosa de este sistema digestivo. Ya habíamos visto que estos plexos, esta división del sistema nervioso, este sistema nervioso entérico, era conocido como el segundo cerebro, porque hay muchas acciones del sistema nervioso entérico que los realiza él solo sin tener que tener la intervención del sistema nervioso central. Pero hay otras acciones que sí dependen del sistema nervioso central, ¿sí? No puede estar por sí solo, tiene que tener una regulación del sistema nervioso central también. Y como dijimos, también tiene neuronas sensitivas y neuronas motoras entéricas. Y es de acción voluntaria. Nosotros no elegimos contraer nuestro estómago o relajarnos, ¿sí? Bien, y acá tenemos una imagen preciosa donde muestra encéfalo y médula espinal, perdón, encéfalo se encuentra en la bóveda craneana y médula espinal que se encuentra protegido por las vértebras. Después tenemos los nervios craneales, que son parte del sistema nervioso periférico, nervios espinales, que son parte del sistema nervioso periférico también, ganglios, plexos entéricos del intestino delgado y receptores sensitivos, por ejemplo, en la piel, que son todos estos son del sistema nervioso periférico. Los nervios craneales son nervios que nacen desde el cráneo, o sea, del sistema nervioso central, desde el sistema de lo que es encéfalo, los nervios espinales que nacen de la médula espinal. Y acá tenemos también otro, tenemos sistema nervioso somático, receptores que viajan al sistema nervioso central y vuelven por neuronas motoras, receptores del sistema nervioso autónomo que viajan al sistema nervioso central y vuelven por neuronas motoras autónomas, y sistema nervioso entérico que viajan a neuronas motoras y estos también pueden viajar a encéfalo y volver, ¿sí? Y acá tenemos una diferencia funcional entre lo que es sistema nervioso autónomo, parte simpática y parte parasimpática. El sistema simpático, aquel de lucha huida, que se conoce, dilata pupilas porque necesita entrar más luz. Las pupilas es ese círculo negro que nosotros tenemos en nuestros ojos y verán que cuando donde hay menor luz o ante ciertas drogas o ante ciertas situaciones nuestras pupilas se dilatan, ¿sí? Se dilatan, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir más luz o porque está bajo efectos de algunas drogas. También
Este sistema simpático aumenta la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón. O sea, entramos en taquicardia, como yo les decía, nuestro corazón empieza a bombear mucho más sangre, porque esta sangre que era lo que traía nutrientes, oxígeno, etcétera, todo lo que necesita la célula para vivir, ¿sí? Entonces, tiene que haber una taquicardia para que estas células puedan funcionar y puedan recibir más aporte ante una situación que nos ponga en riesgo. Dilata tráqueas y bronquios, ¿sí? Dilatar significa que se abre esta tráquea, estos bronquios también se abren, se expanden. ¿Por qué? Porque necesita entrar más oxígeno, necesita entrar más aire, necesita entrar más oxígeno, entonces, para que la sangre la pueda aprovechar y pueda distribuirla, entonces se tiene que dilatar. Peristalsis, incluye las peristalsis. La peristalsis es el movimiento del tubo digestivo, ¿sí? No vamos a necesitar comer o querer ir a defecar, ¿sí? O salivar. Entonces, disminuye la peristalsis. Estimula las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son aquellas que se encuentran en en el riñón, por eso supra por encima, renal de riñón, por encima de lo que son los riñones, que forman como un sombrerito, y estas glándulas suprarrenales, perdón, secretan una sustancia que se llama adrenalina. Ustedes habrán escuchado alguna vez, o ustedes tal vez alguna vez han dicho, uy, hoy me siento adrenalínico. La adrenalina, lo que produce dentro de nuestro cuerpo, muchas funciones, pero una de ellas es ponernos en un estado como eufórico, ¿sí? También este sistema simpático bloquea la secreción exócrina del epitelio glandular. Recordemos que tenemos una parte glandular exócrina y una endocrina dentro de lo que es nuestro cuerpo. La exócrina, sus contenidos se libera a un conducto o al exterior del cuerpo, como por ejemplo la saliva, ¿sí? O la secreción del jugo estomacal o jugo pancreático, eh, son ejemplos de la producción exócrina o secreción exócrina, ¿sí? Esta se ve bloqueada por el sistema simpático, porque como les digo, no vamos a necesitar las ganas de comer o de salivar cuando nos encontramos en una situación que nos pone al límite. Y contra esfínteres, como por ejemplo el esfínter anal o el esfínter uretral, porque no vamos a necesitar defecar o ir al baño. Pero por otro lado se encuentra el sistema simpático, que es de reposo, digestión. Y como por ejemplo estar mirando una serie en nuestra casa. Este contrae las pupilas, porque no es necesario que entre más luz en nuestra, en nuestro ojo, más el que necesitamos nomás, disminuye la fuerza y contracción de los latidos, estimula la broncoconstricción, no vamos a estar tanto oxígeno como para mirar una serie o estar en reposo. Estimula la peristalsis, ¿sí? O sea, vamos a tener ganas de comer, de salivar, etcétera. Estimula la secreción exócrina y relaja los esfínteres, ¿sí? Hace lo contrario. Pero estos dos sistemas no trabajan, no es que se activa uno y se desactiva el otro, trabajan en conjunto, siempre vamos a ver. Y vamos a ver que estos sistemas eh, no siempre inhiben o aumentan determinadas cuestiones dentro de nuestro cuerpo, sino que hay uno que estimula y el otro inhibe dependientemente de qué función estemos hablando, ¿sí? Bueno, el parasimpático y simpático, dentro de lo que es nuestro cuerpo, está dividido en dos regiones distintas. El sistema parasimpático se conoce como cráneo sacro. Cráneo sacro. ¿Por qué? Porque se ubica sus neuronas, sus ganglios, su, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, todas las estructuras que componen el sistema nervioso se encuentran en la parte craneal y en la parte sacra, ¿sí? Por eso se conoce como sistema cráneo sacro a este parasimpático.
Y en cambio, el simpático se conoce como toracolumbar, porque sus regiones, sus neuronas, su parte del sistema nervioso se encuentra en la parte torácica y lumbar. Y miren todo lo que realiza cada uno. Contrae el sistema parasimpático, contrae pupila, estimula la salivación, perdón, reduce el latido cardíaco, contrae bronquios, estimula la actividad eh, digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto, el simpático, parasimpático, perdón, simpático, eh, realiza otras acciones, ¿sí? Esto complétenlo con el capítulo del libro, ¿sí? Bien, como todo sistema que tiene una célula principal, el sistema nervioso, el tejido nervioso, tiene una célula principal que es la célula que realiza todas las acciones de este sistema que vamos a ver ahora en un rato cuáles son estas funciones que cumple este sistema nervioso. Las neuronas son esas células que producen estas, eh, estas funciones dentro del sistema nervioso. Estas neuronas nos permiten pensar, hablar, recordar, etcétera, miles de cosas, ¿sí? Y estas neuronas, así como las células musculares, tienen la propiedad de excitabilidad eléctrica, o sea, de excitarse una, eh, ante un estímulo, ¿sí? Se excitan, ¿sí? Eléctricamente. Bien, ¿cuáles son las partes de una neurona? Bueno, en una neurona encontramos un cuerpo celular, o soma, como se lo conoce, o pericarión, cuerpo celular, soma, pericarión, son sinónimos. Y en este es el soma, ¿sí? El que está todo delimitado por violeta, ¿sí? Y este cuerpo celular o soma tiene todo lo que tiene una célula, ¿sí? Tiene núcleo, tiene citoplasma, tiene organelas típicas, tiene citoesqueleto, tiene neurofibrillas. Las fibrillas, ¿se acuerdan que son aquellas que hacen que la célula se pueda contraer y demás? Serían como los músculos de la célula. Pero en este caso se llaman neurofibrillas, porque neuro de nervioso, tiene microtúbulos también, ¿sí? Este es el soma. Tiene todas las organelas, tiene el núcleo, todo lo que tiene la célula. Porque la neurona es una célula. Tiene dendritas. ¿Las dendritas qué son? Dendritas o dendrón. Las dendritas son estas que están acá, que tienen forma de árbol, ¿sí? Las dendritas, ¿qué función cumplen dentro de lo que es la neurona? Reciben los impulsos nerviosos. O sea, llega un impulso nervioso y las dendritas lo reciben, ¿sí? Estas dendritas reciben el impulso nervioso. Por eso se le conoce como la porción receptora. Y no están mielinizadas, generalmente no están mielinizadas. Vamos a ver después lo que es la mielina, ¿sí? Entonces, el estímulo o el impulso nervioso llega a través de las dendritas, ¿sí? A través de las dendritas, que son estas que tienen forma de árbol, tienen prolongaciones, son prolongaciones del soma. Después tenemos un axón, el axón es todo esto que vemos acá, hasta acá está la porción final, todo esto es axón, y desde acá para allá todo es axón. Y el axón transmite los impulsos nerviosos, o sea, las dendritas lo reciben y el axón lo distribuye hacia otra dendrita, perdón, sí, hacia otra dendrita de otra neurona o hacia una célula muscular. Transmite los impulsos nerviosos a neuronas, a otras fibras musculares o células glandulares. Y tiene partes, tiene un cono axónico
axónico, que es este, un segmento inicial acá, del soma, una zona gatillo se llama porque es la parte donde se estimula y sale el impulso nervioso, un axoplasma, plasma de líquido, o sea, la parte líquida de esta célula, de esta parte del axón se llama axoplasma, el axolema, que sería la membrana plasmática de este axón, se llama axolema, terminales axónicas, que son estas de acá, también parecen unas ramas, bulbos terminales, que son estos puntitos que apenas se ven acá, y vesículas sinápticas, que son unas vesículas que son las que contienen, por ejemplo, calcio, que va a ser necesario para la producción de impulsos nerviosos, y tienen neurotransmisores que son sustancias que, como la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, ¿sí? A esos se les llaman neurotransmisores porque gracias a ellos se pueden transmitir los impulsos nerviosos de una neurona a otra, o de una neurona a célula muscular, o de una neurona a una célula glandular. Bien, y acá tenemos a la famosa eh, neurona. Tenemos el cuerpo o soma con todas células, como con todas sus organelas, núcleo, mitocondria, neurofirillas, etc. Las dendritas, tenemos el segmento inicial, al cono axónico, ¿sí? Entre estos está la zona gatillo, tenemos al axón, que es todo esto, tenemos, el axón puede tener una parte colateral. ¿Qué significa colateral? Es como otro brazo del axón, ¿sí? ¿Sí? Tenemos axoplasma, que es lo que se encuentra dentro, el axolema, que es lo que recubre. Tenemos la parte terminal de este axón, ¿sí? El bulbo terminal. Tenemos eh, el cono, el cono axónico, etcétera. Bueno, todo lo que tiene una axón. Y vieron que este axón está recubierto por otras células. Esta es otra célula, estas rosaditas de acá, que acá están cortadas, que es una célula de Schwann, ¿sí? Que son las células de la neuroglía que vamos a ver en un rato. Sí están recubiertas este axón, están como envueltas por estas células de Schwann, ¿sí? Entonces, tiene varias partes esta neurona. Y este dibujo está muy bueno porque es muy claro. Bien, las neuronas se clasifican, ¿sí? Se clasifican como muchas células de nuestro cuerpo, como las células musculares. ¿Se acuerdan que las células musculares se clasifican en lisas, en esqueléticas y cardíacas? Bueno, las neuronas también se clasifican. Y se clasifican en cuanto a su estructura y según el número de prolongaciones que afloran de su cuerpo celular o soma, ¿sí? Tenemos neuronas multipolares, que generalmente tiene varias dendritas y un axón. ¿Y dónde se ubican? Se ubican en las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal. Las neuronas multipolares se ubican en el encéfalo, la mayoría en el encéfalo y la médula espinal, y en todas las neuronas motoras. Y en las interneuronas también. Las interneuronas son aquellas que procesan información. Estas neuronas multipolares. Las neuronas bipolares tienen una dendrita principal y un axón. ¿Y dónde se ubican? En la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Luego tenemos unas neuronas unipolares que tienen dendritas y un axón que se fusionan para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo celular. Ahora vamos a ver un dibujo para que ustedes entiendan. Tienen dendritas y axón que se fusionan.
pero esta se denomina más adecuadamente neurona pseudo-unipolar. Las dendritas de la mayoría de las neuronas unipolares funcionan como receptores sensoriales, receptores que se encuentran en la piel, que detectan estímulos como el tacto, la presión, dolor, tacto, presión, dolor o estímulo táctil. La zona gatillo, ¿sí? La parte donde encontramos la neurona, de los impulsos nerviosos en una célula unipolar, se hallan en la unión entre las dendritas y el axón. Esa zona gatillo, esa zona que habíamos visto que está entre el cono axónico y lo que es la parte primera del axón, la zona gatillo se encuentra entre las dendritas y el axón. Este axón y dendritas que están fusionados, están en un solo plano. Y los impulsos se dirigen hacia los bulbos terminales sinápticos que se encuentran en el axón, ¿sí? ¿Dónde se encuentran? Los cuerpos celulares de la mayoría de las neuronas unipolares están localizados en los ganglios de los nervios craneales y espinales. Y forma parte de la mayoría de las neuronas sensitivas, que son las que tienen esta estructura unipolar, ¿sí? Es muy importante que sepan dónde están estos tipos de neuronas, ya que tenemos los ejemplos. Neurona multipolar, ¿sí? Que es la primera que nombramos, dendritas, cuerpo celular, axón. ¿Vieron? Tienen esta forma. Una neurona bipolar tiene esta otra forma, tiene dendritas, una dendrita o dendrita, un cuerpo celular y un axón. Y la neurona unipolar o pseudo unipolar era la que tenía fusionada las dendritas con el axón. Acá tenemos las dendritas y acá el axón. Y acá comenzaría el axón. Y ahí tenemos el cuerpo celular. ¿Cómo identificar las dendritas del axón? Las dendritas tienen esta forma así de árbol, de ramillete. En cambio, el axón tiene también ramilletes así, pero tienen estos, que son los bulbos sinápticos, tienen como si fueran como si fuera la fruta de un árbol, ¿sí? Esa es la forma de diferencia entre uno y otro. Bien, y habíamos dicho que la mayoría de las neuronas bipolares, perdón, pseudo-unipolares, de las pseudo-unipolares o unipolares, eh, forman parte de las dendritas eh, de un receptor sensorial, ¿sí? Las dendritas de las neuronas unipolares o pseudo-unipolares que tienen el axón y las dendritas fusionadas tienen, esas dendritas funcionan como receptores sensoriales que se encuentran la mayoría en la piel. Estos receptores sensoriales son los que reciben estímulos, ¿sí? Estímulos tanto externos como internos. Y dentro de estos receptores sensoriales de las neuronas unipolares, que son dendritas, tienen un corpúsculo, hay uno que se llama corpúsculo de Meissner, este receptor, y es un receptor táctil, ¿sí? Es un receptor táctil, o sea, y que consiste en una masa de dendritas encerradas por una cápsula de tejido conectivo. Ahora vamos a ver un dibujo. Es un receptor táctil que consiste en una masa de dendritas encerradas por una cápsula de tejido conectivo. Tenemos un disco de Merkel, también otro receptor sensitivo que se llama así, disco de Merkel, que es un receptor táctil compuesto por terminaciones nerviosas libres, o sea, dendritas desnudas, que hacen contacto con células de Merkel del estrato basal de la piel. Este hace contacto con células de Merkel que forman parte del estrato basal de la piel. Después tenemos un corpúsculo, perdón, de Pacini, que es un receptor de presión,
compuesto por una cápsula con múltiples capas de tejido conectivo que cierra una dendrita, no una masa de dendritas, sino una sola dendrita. Y después tenemos otros que se llaman nociceptores. Un nociceptor es un receptor del dolor, ¿sí? Que consiste en terminaciones nerviosas libres, obviamente, terminaciones nerviosas libres, hablamos de dendritas desnudas. También hay termorreceptores que detectan sensaciones térmicas, receptores del prurito. Los receptores de cosquilleo se asemejan a los nociceptores en que son neuronas unipolares con terminaciones nerviosas libres que sirven como receptores sensitivos también, ¿sí? Cosquilleo, el prurito es la picazón, ¿sí, chicos? Los termorreceptores, el prurito y el cosquilleo son como una forma de nociceptor. ¿Por qué se siente como un dolor o se siente como algo así? Son parecidos. Entonces, todos estos receptores sensoriales son parte de las neuronas unipolares y son la parte dendrítica de estas neuronas. El cúmulo de Meissner es una masa de dendritas que está encerrada en una cápsula de tejido conectivo y el disco de Merkel son dendritas todas desnudas, ¿sí? Que se ponen en contacto con células de Merkel. El cúpulo de Pacini son una cápsula de tejido conectivo que cierra una dendrita nomás y el nociceptor son terminaciones nerviosas desnudas, o sea, dendritas desnudas, como los termorreceptores, como los receptores del prurito y del cosquilleo, y tienen terminaciones libres también. Y acá tenemos un corpúsculo de Meissner, vieron que está encerrado por tejido conectivo, y acá está una de las dendritas, ¿sí? Vieron que son unipolares, porque están fusionadas las dendritas con el axón. Tenemos un corpúsculo de Pacini también. El disco de Merkel, ¿vieron? Disco de Merkel, que hacen contacto con la celda de Merkel. Acá están las células de Merkel, estas que están en violeta. Y acá están los nociceptores también. Nociceptor. ¿Sí? Estos son los receptores sensitivos. Bien, vamos a dejar acá, así podemos seguir después. Completen con el libro todo esto que hemos hablado, para que sirve un corpúsculo de Meissner, para que sirve un corpúsculo de Pacini, para que sirve un disco de Merkel, para que sirve un nociceptor. O sea, qué tipo de estímulos recibe, ¿sí? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a seguir hablando